No existen palabras que con suficiencia puedan describir los sentimientos del ser humano, porque en ocasiones, aunque intentáramos resumir en simples oraciones las sensaciones que brotan del corazón, notamos que los recursos literarios que tenemos a disposición son absolutamente exiguos para demostrar nuestras emociones. El amor es una de esas impresiones que nos tocan el corazón, conmueven el alma y nos dejan atónitos. Los avances de la ciencia también nos impactan. La medicina ha experimentado adelantos tan maravillosos que sorprende las facilidades con las que se puede dar una mejor calidad de vida a quienes en un tiempo no muy lejano estaban predestinados a otro futuro. Hay momentos en los que estas realidades se unen para conjugar ciencia y fe, altruismo y conocimiento y así dar pruebas contundentes de los avances de la humanidad. Donar órganos es tal vez una de esas pruebas, que con brutal contundencia resume en amor y ciencia lo que el hombre es capaz de alcanzar. Porque en la donación, además de los maravillosos avances de la ciencia, se necesita del infinito amor humano para que todas las piezas combinen y el resultado pueda estar a la vista de todos, una nueva oportunidad de vida. El caso de Josías es una prueba cabal de esta conjunción de hechos que muestra de forma contundente un acto de vida, de las historias que emocionan, por todo el entorno que rodea a un niño que sigue viviendo con un corazón de una niña, que late desde el más allá. Y él nace por cesárea. Él nace por cesárea un 12 de septiembre del 2011. Un niño sano, rubito, con más de 4 kilos, hermoso. Y siempre se mantuvo sano. Él nunca se engripaba ni nada de eso. Hasta que recuerdo que en abril del año en que se enfermó, que fue el año pasado, tuvo un resfrío, pero ni siquiera necesitó. Le llevamos al hospital, un antigripal y terminó ahí. Normalmente un niño cuando está engripado así normalmente, hay veces que con los antigripales de repente uno ya se cura otra vez en 3-4 días, pero él iba empeorando, ¿verdad? Entonces llegó un momento que ya tuvimos que llevarle al hospital como para mostrarle ya porque tenía mucha dificultad respiratoria y nos volvieron a enviar a casa porque nos dijeron que era un cuadro viral normal que se podía de repente tratar con antigripales y con paracetamol y todas esas cosas. Y después ya se fue complicando, ya era mucho más acentuado el problema respiratorio que tenía y en la segunda vez que nos fuimos ya prácticamente nos dijo que era un SBO que ellos le llaman síndrome bronquial obstructivo. Le hacen la placa y ahí luego regresamos y dice, trata de decirme lo más suave posible la doctora, ¿verdad? Señora, tu hijo tiene el corazoncito un poquito más agrandado. No quiere gatear y no sirve gatear. Tiene el corazoncito un poquito más agrandado, pero yo me llevé el susto de mi vida, haciendo que cuando te hablan de corazón ya es algo grave. Empiezan a sacarle muestras de sangre y él se pone nervioso. Empieza a cansarse, vuelve a devolver y al devolver se colocó morado esta parte, toda esta parte. Se le oxigenaba, no recuperaba. Que llegamos a las 8 de la noche ahí y para las 11 él ya estaba en terapia intensiva. Destrozada. Lloré amargamente. Mi marido ya estaba allá, él no sabía también porque solo un familiar, nos decían, solo un familiar cuando él todavía no entraba a terapia, cuando todavía no se supo lo que era. Y él se quedaba afuera y se quedó entonces en el auto. Y luego dicen, entra a terapia, tu hijo le preparamos para terapia. Yo salgo corriendo del hospital, me voy al estacionamiento a buscarle a mi marido y él, cuando me ve corriendo, se asusta que, ¿qué pasa? Me dice. Y ahí le digo, Josías se queda a terapia. Y nosotros nos asustamos muchísimo porque de tener un niño totalmente sano a tener ya un niño con problemitas en el corazón, viste que ya es grave, al decirte eso a alguien ya uno ya
prácticamente piensan en lo peor, ¿verdad? El diagnóstico es, ellos me dijeron, él es cardiópata, que con eso me decían que tiene problema al corazón. Y ellos pensaron de que era congénito, que él nació con ese problema. Me preguntaban en todo momento si él gateaba, si él caminaba, y él caminaba, él ya se soltaba solo, ya iba caminando solo. Yo le negaba que no es, hasta que entró en terapia intensiva y empezó a tener fiebre. Y al tener fiebre empezaron más estudios, hasta que dieron que era un virus el que estaba dañando el corazón. La tercera vez que él consultó ya prácticamente pasaron 2 horas nada más para que lo ingresen a terapia intensiva ya con asistencia respiratoria mecánica por problemas ya propios de la infección de los bronquios y también ya por la complicación cardíaca, ¿verdad? El diagnóstico era al principio miocardiopatía congénita y una infección respiratoria aguda grave, decía por su. 22 días estuvimos ahí. Él 3 veces entró en terapia intensiva. Ahí nos decían de que si sale puede subir, puede mejorar, puede quedarse ahí o puede empeorar. Y que si empeoraba es únicamente un trasplante. Pero nosotros veíamos lejano eso, para nosotros eso no, nuestro hijo no va a llegar a eso, nuestro hijo va a aguantar el virus y nuestro hijo no va a llegar a trasplante en aquel momento. Vinimos a la casa otros 22 días, ella estaba bajo ese tratamiento, y a los 22 días él, una comida liviana así, devolvió. Le llevamos al hospital y nos tienen en observación ahí un día y cuando íbamos a salir de alta, volvió a devolver. Nos quedamos y esa tarde ya tuvo fiebre. La tercera vez devuelve de nuevo, pero después de volver él ya tiene yucua. Le llevamos de vuelta y internado a terapia intensiva. Y de ahí fue allá hasta trasplante. Y en la segunda terapia ya luego ellos nos hablaban de trasplante, que eso únicamente, pero nos decían que es muy difícil, imagínate lo que es conseguir, él es un bebé, para adultos cuesta lo que sería para un bebé, tenemos que intentar con un tratamiento hacer todo lo posible a que él aguante por lo menos hasta unos años y sea más grande para poder, vamos a hacer todo, los doctores ponían todo de su parte. El caso de Anita Almirón fue muy impactante para los padres de Josías, ya que ella estaba en la misma situación que su hijo y falleció cuando Josías seguía peleando por su vida internado en el hospital. Sí, en el momento en que nos enteramos que Anita falleció, a través de los medios de prensa, nos quedamos realmente bastante asustados. Dentro de todo lo que fue procurar mantenernos fuertes y con fe y tratar de estar fuertes con mi esposa, ese momento nos cayó como un balde de agua fría porque falleció ella y nosotros estábamos teniendo un niño con la misma situación, pero con la diferencia de que Anita estaba en su casa sin respirador, alimentándose y nuestro hijo estaba con respirador al 100% sin poder alimentarse ya durante un mes, desnutrido, con disfunción renal, disfunción hepática y con los pulmones llenos de agua. Unos días antes sus papás fueron a visitarnos, nos hablaba, la mamá me llamaba cada día. Y el día en que no me llamó, el día en que me extrañó, fue el día en que ella falleció. Que estando yo en el hospital, los que estaban alrededor mío ya sabían y yo no sabía. Llegaban, sabían y tenían miedo de contarme, porque mi hijo estaba muy grave. Mi marido también que le decía, no le cuentes. Casualmente, yo que no suelo ver la televisión, me voy al comedor y cuando levanto la mirada veo en la pantalla que falleció Anita y ahí me quedé helada por unos segundos, así pasaron tantas imágenes por mi cabeza, pero dije, no va a llegar Josías, no va a llegar, llegué así, me fui. Y cuando le miré a mi marido, él se dio cuenta que yo supe. Y me dijo, no le va a pasar eso a nuestro hijo, está declarado y decretado de que no va a llegar a eso. Tranquilízate, él está en manos de Dios, Dios nos quiere, Dios nos ama y él va a vivir. Era realmente
imposible para nosotros ese momento. Era un imposible para nosotros. Ver que una niña que tiene el mismo problema falleció estando en su casa, ahí se nos vino el mundo encima realmente. Ahí empezamos a desesperarnos. En el momento en que de repente él estaba al borde de un paro, justo mi marido, que no suele salir en ese momento, tuvo que salir, se fue a cobrar algo. Y me dice ella que él necesita un trasplante. Nunca pensamos en realidad llegar hasta este punto con nuestro hijo, ¿verdad? El estar en un momento en el cual te dicen que solamente un trasplante es la solución y estar esperando ese donante y ese donante no viene y cada día está peor el niño, y eso es realmente desesperante. Cuesta aceptar que tu hijo, porque el saber que depende de la vida de otro, el de conseguir nos decían que era muy difícil por el tamaño que él tiene, que él es un bebé, que para un adulto cuesta. Imagínate para una niña de Liz Karina, que era la niña que tenía también, la que falleció antes. Ella se iba a visitarnos a nosotros cuando Josías estaba internado, ella se iba a visitarnos caminando, estaba con nosotros. Y nosotros vimos cuando ella entró en lista de trasplante que fue 8 o 10 días y falleció. Y eso es lo que nosotros, cuando nos decían de que ella estaba, parecía que veíamos que ella está muy cerca. Y no nos rehusábamos, no perdíamos esa fe, decíamos, Dios, jurale, vos podés. Les digo de forma sincera de que esos momentos nosotros lo pasábamos de una forma muy sagrada, en el sentido de que cada vez que nos decían que él ya no iba a poder pasar quizá ese día y que entremos nomás ya a verle, el famoso entrar nomás ya a verle porque ya, ¿verdad? Y cada vez que nos decían eso, nosotros le entregábamos a Dios nuestro hijo. Si es que era voluntad de Dios llevarle, en ese momento le iba a llevar. Llaman, papá de Josías, llevamos. Josías está demasiado grave. Él se nos puede ir, puede ser dentro de unos minutos, media hora. Te voy a avisar para que entres a despedirte de tu hijo. Habían salido unos enfermeros que eran amigos de mi suegro es taxista, ¿verdad? Creo que una de las enfermeras, la jefa de enfermería de allí, es su pasajera, ¿verdad? Entonces se acercó y le dijo que esto no va más, ¿verdad? Y esa noche inclusive nos ofrecieron nuestros padres que nosotros vayamos nomás a dormir y que ellos iban a quedar ahí, ¿verdad? Y que más o menos una situación así en la cual de repente nos ofrecían descansar porque ellos sabían lo que iba a pasar mañana, ¿verdad? Y así fue que pasó esa noche muy difícil también en terapia intensiva. Le tuvieron que drenar el pulmón creo que 3 o 4 veces esa noche para que él siga respirando. Mirábamos a cada rato por la puerta. Teníamos ese temor que salga la doctora. No queríamos que salga, que nos diga, entra a despedirte de tu hijo. Y no salió. Llegó en la tarde, ya terminó su guardia, se fue, me dijo. Se estabilizó un poco. Así. Y de noche la misma cosa. Está mal. Nos manteníamos orando. Mi marido era el más fuerte. Yo me caía, lloraba, me levantaba, pero él me levantaba. Fue muy duro toda esa parte. Habían veces que los doctores venían llorando y diciéndonos que se le notaban lloroso, ¿verdad? No llorando así, sino se le notaba lloroso. Ya no sabemos más qué hacer con tu hijo, ya prácticamente recién bajó su pulso a 30 y bajó su presión a 2 de repente. Y no sé yo de dónde sacaba realmente fuerza para agarrarle el hombro al doctor y decirle, tranquilo, esto no va a pasar nada. O sea que yo terminaba de repente, a veces, consolándole al doctor, ¿verdad? Y nos visitaban los psicólogos, hay un departamento de psicología y siempre nos visitaban la gente de salud mental para ver qué es lo que nos pasaba a nosotros, ¿verdad? En realidad que la fe es algo grandioso. Los doctores nos decían un trasplante, pero yo siempre dentro de mí decía, es difícil pedirle a una persona que te done porque vos sabés de que está perdiendo un familiar, de que la vida de mi hijo, si llega a un corazón es porque falleció otra persona, y esa parte es lo que es difícil asimilar.
que tu hijo esté dependiendo de otra persona. Y que si llega ese corazoncito de que hubo una persona que falleció, eso duele mucho. Y hasta ahora yo siento por esa nenita, así cuando veo su foto o algo así, de que ella haya partido y que mi hijo esté vivo. Pero a lo mejor si ella, su mamá no hacía ese gesto, los dos iban a estar muertos. Tanta ansiedad, expectativa y oraciones por parte de los padres y profesionales que trabajaron en la lucha que enfrentó Josías para sobrevivir a pesar de las dificultades, tuvo su premio el día que recibieron la notificación que existía un donante. El día en el cual aparece el donante, o sea, esa noche, ¿verdad? Fue un momento bastante interesante en el sentido de que ocurrieron varias cosas. Habíamos entrado a verle a nuestro hijo, ¿verdad? En el horario de visita de las 7 de la tarde y viene el doctor junto a nosotros y nos dice que en realidad ya está fea la cosa. Y en una de esas nos dice el doctor, en realidad quiere vivir, nos dice, ¿verdad? Yo no entiendo cómo está vivo todavía. Pues ya estaba verde él, no era más ni amarillo. Viste que cuando falla el riñón, falla el hígado, ya incluso la piel empieza a cambiar de color porque se empieza a envenenar todo el cuerpo, ¿no? Ya no filtra más. Y él estaba en esa situación y cuando el doctor me dijo eso, yo no sé de dónde saqué las palabras para decirle, Señor, este niño vive por fe. Y doctor, usted tiene que creer esto, le digo. Y yo ya quiero empezar a creer, nos dice el doctor. Y crea usted, doctor, le digo. Tiene que creer usted. Usted cree, le digo. Vamos a lograrlo, doctor. Sí, vamos a lograrlo, me dice. Escuchar de él, ¿verdad? Eso a mí me impresionó sobremanera. Y fue esa misma noche que ese mismo doctor que nos dio el sí y a darnos la noticia de que hay un donante. El corazón llega y fue ese doctor el que sale corriendo y se baja y pregunta dónde están los papás de Josías, dice, no, contento. Y eso fue lo que contento sale y le pregunta a los otros padres y le dice, se fue a cenar, creo el señor, y la señora parece que se fue a bañar. Bueno, al bajarse se baja con toda la escalera y él encuentra a mi marido. Y mi marido cuenta que le encontró todo sonriente, así todo. Primera vez le vi riéndose al doctor, dice. Y ahí le dice que apareció un donante. Le pregunta por mí dónde está su señora porque me quería dar la noticia y apareció un donante, le dice. Y mi marido dice que se quedó así un poco helado, un poco sorprendido. Luego viene, se sube y él me llama por teléfono. Y vengo y a mí me asustó cuando me llamó porque él estaba asustado. Él me decía, subite ahora arriba. No es la forma en que él me habla, ni tampoco así medio ceseoso, ¿verdad? Y eso me sorprendió, pero yo decía, no va a ser. Venía orando, decía, Dios, no va a ser lo que viene en mi mente, no puede ser. Llegué y al llegar para subirme en la escalera, el doctor estaba bajando y así me encuentra abajo y me dice, señora, sonriendo así, le miro también, apareció un donante. Yo me quedo así, no sé cuánto tiempito me llevó a reaccionar bien. En ese momento sentimos muchísima confusión nosotros porque nosotros estábamos en un momento tan difícil que de repente escuchar eso así de repente era medio parecía que no creíamos. Mi esposa de repente en vez de alegrarse parece que medio se sintió rara, yo también, ¿verdad? Primero cuando le preparan ellos, ¿verdad? Y le llevan a quirófano, te avisan, ya llevamos a quirófano. Cuando él se fue a quirófano apenas un ratito ya llegaba el corazoncito en un termo rojo con los dos doctores trayendo, ¿verdad? Lo que yo llegué a ver es que cuando llegó la ambulancia había un custodio policial y llegaron los dos médicos, el cirujano y el perfusionista llegaron vestidos de blanco, pero el uniforme del hospital no era blanco. Ellos estaban viniendo de otro hospital quizás donde estaban trabajando, donde su uniforme era blanco, ¿verdad?
y bajando la conservadora que tenía dentro del corazón, y cuando pasó así enfrente de mí, yo ahí realmente no sabía qué es lo que sentía. Era una sensación demasiado fuerte, ver que en esa conservadora se iba un corazón que se le iba a poner a mi hijo, ¿verdad? Y la verdad que no sabría decirte qué sentí, ese tun, 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 solo que sentía que mi corazón latía más rápido, así, veía que en el termo venía, él llevaba lo más rápido posible, yo ya sabía que mi hijo estaba en quirófano. Lo que me imaginé es de que le abrían acá y decía, oh no, pero tiene que ocurrir. Y entró. Luego cuando llegó el corazoncito, unos minutos sale la doctora y nos llama, me dice así, entró a su oficina, sentate señora. Yo creidísima que me diría, tu hijo, firmame una autorización, ¿verdad? Entramos y nos dijo, señora, le quiero contar de que su hijo está en el quirófano prácticamente sin signos vitales. ¿Y cómo? Le dije yo, si yo le acababa de ver y estaba más o menos estable. En el traslado se desestabilizó por completo, se desestabilizó y él está en muy mal estado. Y en esta situación, si vamos a empezar nuestro trabajo, no podemos prometerle nada de lo que va a llegar. Así que ustedes que saben orar, oren, nos dijo. Tranquila doctora, anda, hace tu trabajo. Salimos y mi marido me dijo, no le digas a ningún pariente eso. Salimos, solamente él y yo sabíamos eso. Estuvimos ahí, todos querían saber que, no, que ya va a empezar la cirugía, le decíamos. Nos había comentado una de las doctoras que estaba allí que si esto ocurría de repente en otro país, ya no le iban más a trasplantar, que ya ningún tipo de seguridad había de que él podría llegar a superar una cirugía, porque una cirugía cardíaca en una persona que está íntegramente con todos los órganos funcionando es peligrosa. Imagínese un niño de 1 año, 7 meses, con disfunción renal, hepática y pulmonar total prácticamente ya, someterse a una cirugía de trasplante de corazón, ¿verdad? La doctora nos dijo cuando él entró ya al quirófano y que él estaba ya prácticamente sin signos vitales y que era muy difícil, que iban a hacer todo lo que podían, ¿verdad? Inclusive esto ocurrió antes de tiempo. La cirugía fue corta, breve y fue exitosa, ¿verdad? El momento más fuerte que yo en mi vida no voy a olvidar es el momento en el cual me entregaron el corazón de Josías. Yo recibí, o sea que salió una de las enfermeras que le quiere mucho a él. Salió, papá de Josías, dice, nosotros estábamos afuera. Y me entrega así un frasquito tipo de suero, ¿verdad? Y con un papel que tenía la orden para una biopsia, ¿verdad? Y me entrega, este es el corazoncito de Josías, me dice, y fue un momento en realidad que es inexplicable. Yo hasta hoy no logro entender qué sensación yo sentí en ese momento teniendo el corazón de mi hijo en mi mano, ¿verdad? Y nos fuimos con mi hermano y los dos íbamos así. Impresionante fue realmente ese momento. En todo este proceso de sentimientos indescriptibles, Leticia había conocido a la familia de Aliana, quien sería la que posteriormente, con un gesto de amor, donó su corazón a Josías. Él estando muy mal, no recibía más alimento, entonces necesitaba una alimentación parenteral que nos proveían el IPS. Yo tenía que ir a retirar a las 4 de la tarde todos los días. Y ellos estaban en la costa, pero se iban a retirar. Le conocí primero al abuelo, se iba a retirar a las 4 de la tarde también. Y ahí, esperando que sea a las 4, hablando con el señor me contaba lo de su nieta, yo le contaba lo de Josías, él me contaba cómo es en la costa, yo cómo es en el hospital. Hablábamos así. Luego otro día ya viene la hija con él y me presenta a él es la mamá de mi nietita, ella es la mamá de la nietita. Y así hablamos. Con la mamá de Ilana yo hablé 2 veces, creo. La mamá de Ilana, que en realidad yo no encuentro tampoco
sustantivo suficiente para agradecer lo que hizo en realidad, porque imagínense, ella estaba en la misma situación en la cual nosotros estábamos, ¿verdad? A un paso de que de repente la niña tenga que partir, y tomar una decisión así en ese momento es una cosa demasiado grande. Es un acto de valentía y de amor demasiado grande. Y hablábamos realmente, yo le llegué a contar de que ella nos decía un trasplante, creo que cuando eso todavía ya se estaba iniciando la campaña para él, ya se estaba iniciando. Yo recuerdo que le conté al abuelo de que había una criatura que, estando él en terapia intensiva, tuvo una muerte cerebral ahí en la misma terapia intensiva también, una criatura que era compatible con él. Y que apenas los abuelos, especialmente cuando supieron, decían de que no iban a dejar que su hijo se le carnee y todo eso, ¿verdad? Pero le llegué a contar eso, que es difícil, que no hay conciencia de la ciudadanía en cuanto a eso, que la gente toma como que vos le matás, siendo que ya falleció la persona. Y el Señor me decía, y sí, pero no hay que perder la esperanza por ahí, sí, pero sin saber de que iban a ser ellos. Yo recuerdo que me decían, mi nietita se golpeó el codo y después ya tuvimos que estar en terapia intensiva, una bacteria. Y ahora el pulmón es donde más está dañado, me dice, el pulmón es donde más se está procurando por él, me dice. Imagínate el gesto de la mamá, verle a tu criatura ya fallecida y el pensar en otra persona, ese enorme gesto. Eso es lo que dice en la Biblia, amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ella eso hizo, porque dar una partecita de ella para que nosotros recuperemos la alegría y la vida de Josías. No cualquiera hace, no es de gente de egoísta, no es de gente egoísta, de gente que de mal corazón, ¿verdad? Malos pensamientos, de amor al prójimo. Una vez trasplantado, ya otra vez preocuparnos por si él va a ver o no va a ver, si es que va a hablar, no va a hablar, si va a caminar, no va a caminar, porque él ya estaba tan deteriorado que no movía las piernas, no movía los brazos, no movía nada, y no veía nada, no escuchaba nada, no hacía caso de nada. Lo único que tomaba su leche de repente cuando se le daba, ¿verdad? Donar órganos es realmente salvar la vida. Yo sí es un ejemplo vivo de eso, que sin ese órgano él no estaría con nosotros en este momento. Ellos hicieron ese gesto gigante, ya le vieron a Josías, ya estuvimos por su casa, ya estuvieron ellos acá con nosotros y no sabes, a mí cuando más le conozco, más le aprecio, más les quiero por lo que hicieron y el trato que tienen para con mi hijo, al verle a ellos. Son una familia muy noble. Gracias al acto de amor de la familia de Aliana, Josías volvió a nacer. Tiene una vida normal y cada vez está más cabezudo. Nuestra vida cambió brutalmente en el sentido de que pasamos como dice una música de Marcos Witt, del lamento al baile, porque verlo así como está ahora, jugando en su autito, corriendo, levantándose, siendo cabezudo, inclusive ya a veces ya nos pone, ya nos saca canas verdes. En realidad es un sueño cumplido y yo lo tomo como una gracia de Dios. Se despierta temprano, el primero en despertarse y ya pidiendo ya su teté, le da su teté y tienes que atender porque toma un poquito y le encanta regar la cama y si alguien está cerca, bañarle a la persona que está cerca. No es así de reírse a cada rato, sino que él es juguetón y cariñoso. Eso es lo que es, cariñoso, de abrazarte, de darte besos a cada rato. Los cuidados que tenemos que llevarle constantemente a fisioterapia, tiene que ir a control y cosas que antes nosotros prácticamente de hospital no sabíamos nada, ¿verdad? Prácticamente se van a su consulta cada cierto tiempo y el hecho de irnos al hospital lo que cambió. Después de que él tiene más así comiditas que tenés que prepararle diferente al nuestro y eso así, pero nada, darle más medicamentos.
De a poco se está acostumbrando, ya te abre un poquito más la boca, a veces rechaza, pero ahora acepta un poco más de lo que era antes. Antes rechazaba todo, cuando le ponías algo rechazaba, ahora ya se está adaptando más. Y a veces sinceramente me despierto de madrugada así y no creo que de susto y la alegría que de tenerla así. Y el saber de que muchos otros fallecieron, que estaban en su situación y que son muy pocos los que llegaron a eso y que él está con él, hace que más y más le valore que cada momento que él está, cada día que está. Al menos darle gracias a Dios porque para mí esta es una obra de Dios. Sinceramente, el acto de donar órganos para mí significa algo bastante complejo, en el sentido de que reconocer que en algún momento yo puedo tener muerte cerebral y que mi misión, de repente, un pedacito de mi misión en esta tierra había sido darle vida a otro. Se trata de que 2 personas van a morir, hablando crudamente, 2 personas van a morir y muere una y queda otra. Imagínense lo que es eso. Estamos hablando de vida, no estamos hablando de algo que se puede comprar, no estamos hablando de algo que se puede conseguir a la vuelta de la esquina. Siempre cuando me decían, te vas a anotar para donar órganos, yo tenía miedo. Tenía ese miedo de que, y si por ahí todavía no estoy bien muerta y necesita alguien y me quieren sacar para darle nomás ya ese era mi temor. Hasta que me fui en la INAT después de que él ya recibió el órgano para retirar medicamentos. Y le pregunté cómo era el proceso. Y me dijeron de que ellos hacen un último estudio. Cuando le dicen que la persona que ya falleció tiene muerte cerebral, ellos también le hacen un estudio para corroborar. Y eso me tranquilizó un poquito más. ¿Y se hace el estudio? Le dije, sí se hace. Inclusive hubo veces donde salió de que no tenía muerte cerebral y no se podía. Y ahí me sentí más tranquila porque el saber de que sí o sí me van a hacer un estudio otra vez a corroborar si realmente muerte cerebral tengo. Ahora sí, de donar órganos creo que es más seguro. Por eso es muy delicado esto. El hecho de hacer una campaña de concienciación para donación de órganos en realidad es algo que tiene que tomarse con pinzas en ese todo lado, porque en realidad una persona está dejando de existir para que otra siga existiendo. O sea que todo es honor a la vida. Que se animen, señora. Así como Ailana falleció y parte de ella, su mamá nos donó. Gracias a ella está nuestro hijo vivo. O si no, los 2 estarían ya fallecidos. Y le salvó la vida, así como ella salvó la vida de mi hijo. Si uno tiene la posibilidad de salvarle a otro, al menos si te llega a tocar eso, nadie quiere que le llegue a pasar eso, pero si tenés esa posibilidad, por lo menos yo pienso que vas a sentirte un poco más tranquila al saber que una partecita, algo de ese ser a quien quisiste tanto, está dando vida, está haciendo que la otra persona camine, vea y mejore su calidad de vida. Es bueno. Y hay que animarse que eso... Realmente esto no es para gente egoísta, realmente eso no es para gente egoísta. Una persona que con mucho coraje, sin egoísmo es la que hace eso, una persona valiente es la que hace eso. Una persona que ama a su prójimo, una persona que se preocupa porque otro viva. Y si sos así únicamente vas a notar. El doctor Hugo Espinosa es médico cirujano especializado en Francia y desde el 2008 es presidente del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. En este organismo se realiza todo el trámite para acompañar a los pacientes, donantes y personas que expresan su voluntad de ser potenciales donantes de órganos. El trabajo que se realiza en el INAT exige una responsabilidad con un gran factor humano. La decisión de la donación de los órganos de un ser querido fallecido, yo lo considero personalmente una de las decisiones más extraordinarias que puede hacer el ser humano. Es el gesto amoroso más
extraordinario que tiene el ser humano. Evidentemente que la actitud de donar es una actitud tan sublime en el sentido ético, pero por otro lado permite a la persona enferma recibir un regalo extraordinario que no tiene precio, que es seguir viviendo o en todo caso mejorar la calidad de vida. Uno, cuanto más le conoce a la persona que está en la lista de espera y que está con toda la esperanza de recibir un órgano, evidentemente uno de alguna manera se siente emocionalmente vinculado a esas personas, sobre todo cuando son niños, ¿verdad? Por eso es que nosotros no somos los médicos tratantes de estas personas, pero sí vienen porque les tenemos que fichar, conocerles la edad, el nombre, el número de cédula, etcétera, porque una vez adjudicado el órgano, una vez que todo salga bien, también vuelven a la institución para retirar la famosa medicación antirrechazo. O sea que hay un relacionamiento administrativo correcto, cordial incluso, pero no existe ese relacionamiento que ocurre entre el médico tratante y la persona que está en la lista de espera. El problema esencial en la donación y trasplante de órganos en nuestro país y en cualquier otro país del mundo, siempre van a faltar órganos en relación a las personas que esperan un órgano. El ser humano, para ser donante de órganos, en realidad no tiene un límite bien preciso, ¿verdad? Pero evidentemente que cuando es muy pequeñito, recién nacido, o cuando tiene una edad muy avanzada, son dificultades para implantar el órgano en el caso de cuando es muy pequeño, o que el órgano siga funcionando de una manera correcta como para implantar en otra persona. Fíjate que el hecho de implantar un órgano en otra persona es algo médicamente complejo, también muy costoso. Es decir que lo ideal es que todo eso que uno hace deba tener un éxito. El margen de fracaso debe ser un margen muy pequeño, por todo lo que explicamos, ¿verdad? Un proceso organizativo complejo, costo muy elevado, gran expectativa. Es decir, hay una serie de circunstancias que hacen que este tratamiento deba ser lo más efectivo posible, ¿verdad? Le estudiamos a la persona fallecida. Análisis de sangre, de la orina, no hay infección, una ecografía del riñón, una ecografía del corazón para ver si estos órganos que pretenden extraerse e implantarse en otra persona sean aptos, sean buenos, ¿verdad? Entonces eso tiene un costo que asume el instituto, sea en un lugar público o en un lugar privado. Y está el otro paso, una vez que ya se hizo toda la extracción, los órganos están correctos y hay que implantar. Eso es lo que llamamos el trasplante propiamente dicho. Y eso también tiene un costo. Y el costo evidentemente que ya está preestablecido. Hoy un trasplante renal en el Paraguay cuesta en cualquier institución privada 62 millones de guaraníes. Es un costo fijo. Vuelvo a repetir que si por ahí excede este costo por alguna razón, entonces esta empresa privada asume el costo adicional como un compromiso social hacia la causa de donación y trasplante. Un trasplante cardíaco está establecido, el implante en sí, en 150 millones de guaraníes. El costo del trasplante del hígado todavía no está bien establecido, estamos estudiando ahí, pero es un costo también cercano a lo que cuesta un trasplante de corazón. Es decir, son costos importantes y lo que hay que señalar de una manera muy importante es que estos costos son asumidos, vuelvo a decir, o por IPS o por el Ministerio de Salud. De lo contrario, la cuestión de trasplante estaría solamente para aquellos que pueden pagar, lo cual sería una gran injusticia, ¿verdad? Eso desvirtuaría la esencia de lo que es la donación y trasplante. Vamos a suponer que nosotros detectamos una persona con muerte encefálica en una terapia de la medicina privada. Nos acercamos, comprobamos, hablamos con la familia y nos dice sí, estamos de acuerdo para la donación. Desde el momento que ellos nos dicen sí, nosotros asumimos el costo, a partir de ese momento, el costo de prolongar su estadía en terapia, el costo de entrar en un quirófano para la extracción de los órganos, etc. Es decir que
el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante toma a su cargo todo el gasto adicional que aparece desde el sí de la familia, porque de lo contrario sería muy injusto, ¿verdad? La familia dice sí a algo extraordinario y además debe pagar por esa, digamos, por la cantidad de horas en terapia, por usar el quirófano, etcétera, ¿verdad? Entonces, también eso cubre el instituto como parte de sus atribuciones, ¿verdad? Como parte de sus gastos. La indicación está dada por un experto en el tema, ¿verdad? Este experto, cardiólogo, nefrólogo, envía un informe escrito llenando un formulario que tenemos para el efecto, en donde solicita que su paciente ingrese en la lista de espera del instituto. El instituto, el INAT, tiene un carácter nacional, es decir, que recibe todos los pedidos del país, pero provenientes de su médico tratante, en donde nos da las características esenciales, la enfermedad que tiene, la edad, el peso y todos los detalles de los análisis de sangre que tiene en la actualidad. Entonces después vienen al instituto los familiares para lo que nosotros llamamos una evaluación social. Conocemos un poco quiénes son los padres, quiénes son los hermanos, cómo vive, dónde vive, los teléfonos, corroboramos el médico tratante en qué institución le va a tratar en una institución pública o privada, etcétera, ¿verdad? Es decir que es una ficha social y ahí se conecta el primer vínculo administrativo con el paciente y con el entorno del paciente. A veces el paciente, por la enfermedad importante que tiene, no puede llegar hasta la institución, entonces nos vienen los datos proveídos por el médico y por los familiares. Y mientras el paciente sigue su tratamiento en la institución que le pone en la lista de espera con su grupo de médicos, eso se llama de acuerdo a la enfermedad que tenga, y también con el apoyo psicológico pertinente si hace falta, ¿verdad? Y entonces está en esa espera, por eso se llama lista de espera, ¿verdad? Y es una espera atenta en el cual el teléfono es capital, ¿verdad? Porque no podemos internarle a todas las personas que necesitan un órgano y tenerlo en una especie de gran internado, ¿verdad? Ellos, los que pueden, esperan en la casa. Y aquellos que no pueden, que están muy graves, están internados o en una terapia, lo cual le da una situación especial en cuanto a que se consigue el órgano, y es para aquellos que están más graves. Lo mismo que para los niños o jóvenes, ¿verdad? La prioridad siempre radica en los niños o en los jóvenes en cuanto a los criterios de distribución del órgano, ¿verdad? Y una vez que aparece el órgano, se ve el grupo de sangre, se ve la posibilidad de compatibilidad en cuanto al peso, se estudia la sangre del que va a donar con la sangre del que va a recibir, a ver si hay un rechazo, ¿verdad? Ya se puede evaluar y eso se llama histocompatibilidad. Fíjese que nosotros estamos usando el órgano de una persona en otra persona, es decir, tiene características inmunológicas y genéticas diferentes, o sea que no es parte de su cuerpo. No es parte de su cuerpo y es normal que la persona que reciba trate de rechazar algo que no es suyo, ¿verdad? Desde las dolorosas experiencias se puede construir una sociedad mejor, en donde la conciencia de donar órganos es una realidad que se puede alcanzar. Donar órganos es dar vida. Eso nos ocurrió de una manera muy penosa y en varias ocasiones en el caso Anita. El caso Anita, en muchas ocasiones estuvimos muy cerca con donantes muy compatibles con ella y tuvimos lo que llamamos la negativa familiar, lo cual al coincidir el grupo de sangre, al coincidir el tamaño, evidentemente, y al ser la única que en mucho tiempo estuvo como prioridad en la lista de espera, evidentemente que sí, nos dio mucha pena y bueno, nos dejó muy cabizbajos por algún tiempo, ¿verdad? Yo creo que la mayor parte de la negativa familiar para la donación de órganos es nuestro desconocimiento, podríamos decir también nuestra ignorancia del tema, ¿verdad? No conocemos bien, tenemos miedo a lo que no conocemos
y creemos que va a haber algún tráfico, alguien va a lucrar económicamente con eso, creemos que solamente va a ir al que puede, creemos que se va a hacer de una manera incorrecta porque la gente habla de una carnicería, lo cual está pero lejos de la realidad. La cirugía para extraer los órganos es una cirugía hecha y derecha, no hay ningún paso que uno salta, además hay un doble compromiso. Hay que extraer con toda la anatomía en perfectas condiciones para que la anatomía se restituya en la otra persona y la función también se restituya en la otra persona. O sea que el compromiso de las personas que hacen la extracción y la implantación de los órganos, que es el trasplante, es un compromiso muy importante. La esperanza es algo que nos caracteriza a los seres humanos, ¿verdad? Entonces, al no entender muy bien el concepto de muerte encefálica y le vemos a nuestro paciente que tiene un respirador, le vemos que tiene ondas en el monitor, ondas que traducen la actividad del corazón en el monitor, le tocamos, no está frío, hay algún movimiento dado por el respirador en esa persona, evidentemente que choca un poco con el concepto habitual de lo que es la persona fallecida, ¿verdad? Choca con el concepto de muerte encefálica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a un velatorio y ¿qué vemos? Una persona inmóvil, fría, sin ningún movimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? No respira desde luego y no tiene ninguna actividad vital. Y sin embargo, esas características no se dan en la persona que está en muerte encefálica. ¿Por qué? Porque la medicina los mantiene de alguna manera, de una manera muy breve, desde luego, horas, los mantiene para que estos órganos sean útiles a la persona que va a recibir. Porque si la necrosis celular alcanzó a los órganos, evidentemente que el tratamiento ya no puede hacerse, ¿verdad? La muerte encefálica, hay que decirlo todas las veces que hace falta, es la muerte de la persona humana. No hay vuelta atrás, lastimosamente. No hay vuelta atrás y desde luego, es lo mismo que yo diga, bueno, estoy en el velatorio de mi ser querido está en el cajón y sigo esperando que resucite. Es la misma situación. Es muy importante recalcar que un donante fallecido o cadavérico puede dar vida a muchísimas personas. Fíjese, las dos córneas, una córnea va a una persona enferma. Los dos riñones, cada riñón va a una persona enferma. El corazón, desde luego, va a una persona. El hígado va a una o a dos personas. El páncreas va a una persona. Los pulmones van a una persona. Es decir, la cantidad de personas que pueden salvarse o beneficiarse son muchísimas. Muchísimas. Pueden ser más de 10. No hablamos de los tejidos porque se pueden extraer fragmentos de hueso también, la piel, etc. Es decir que los tejidos también pueden beneficiar a varias personas una vez que son extraídas y procesadas, ¿verdad? Las posibilidades de dar vida o salvar, mejorar la calidad de vida a partir de un donante fallecido son muchísimas.